y grandiosa tarde. Dios les bendiga, hermanos, grandemente a todos ustedes. Gracias por el tiempo que se prestan, a todos los que están por medio de la plataforma Zoom, así como también a todos aquellos hermanos y amigos que nos están mirando por medio de las redes sociales. Que nuestro Padre Celestial les bendiga arduamente. Vamos, hermanos, a tener nuestra clase del día de hoy. Vamos a continuar estudiando referente a la epístola, hermanos, a la epístola a los Corintios, capítulo número 13. Vamos a ir, hermanos, a continuar con nuestra clase del día de hoy. Es bonito, hermanos, es hermoso el poder tener esta clase. Es muy comprometedor también. ¿Por qué es muy comprometedor, hermanos? Porque ciertamente estamos hablando de un tema que probablemente hay ocasiones que no se entiende a su amplitud o su plenitud. Lo hemos dicho en las clases anteriores, que lamentablemente, hermanos, hay ocasiones que la palabra amor en nuestro lenguaje, al igual que como en el lenguaje griego, se había malinterpretado, o más bien no se había tomado su significado como tal. Por eso, en nuestro país, hermanos, hablando de donde radicamos nosotros, ciertamente por eso existen muchos problemas en las parejas, por eso existen muchos problemas con los hijos, con la sociedad, porque ciertamente no se ha podido ni se ha hablado acerca de la definición total y absoluta de lo que es la palabra amor. Cuando en el capítulo 13 vemos la palabra amor, hermanos, bien nos viene a la mente lo que nos está aconteciendo en la actualidad. Precisamente hoy, hace unos momentos, recibimos un desplegado del gobierno federal, en donde de antemano, hermanos, pues se expande la cuarentena hasta el 30 de mayo. Y muchos podemos alarmarnos y podemos culpar al gobierno y podemos culpar a muchas personalidades, pero en el capítulo 13, estimados hermanos, vamos a aprender, hermanos, que ciertamente aquel hombre, aquella mujer que verdaderamente ha sido manejada por el Espíritu de Dios, ciertamente todas las cosas las entenderá con ese verdadero amor. Y para ello, hermanos, pues bueno, vamos al capítulo 13. Acuérdese que de nuestro tópico general, hermanos, que hemos estado viendo desde el verso 4 al 7, son las características del amor. No en cierta manera como definiciones, sino las características que Pablo hace, hermanos, en una manera de personificar el amor. Porque lo personifica. Cuando hablamos de personificar es darle vida, como por ejemplo Cristo dijo yo soy la puerta. Es una personificación, aunque literalmente Cristo literalmente no es una puerta. Cuando se personifica, Cristo es la entrada para la eternidad. Entonces, al personificar, hermanos, al amor, ciertamente Pablo nos da esas características que tiene el amor genuino, el amor de Dios, el amor verdadero, el amor que debe de tener todo cristiano, hermano. Bueno, vamos a dar lectura a lo que hoy vamos a estudiar. Hoy vamos a estudiar, hermanos, pues del verso 6 al versículo 7. Nada más vamos a estudiar estos dos versículos, ¿verdad? Versículo 6 y versículo 7, donde vamos a estudiar el día de hoy. Dice la palabra de nuestro Padre Celestial: no se goza de la injusticia, que el amor, acuérdense que estamos hablando de eso. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza ¿de qué? De la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Antes de continuar, hermanos, déjenme decirle que aquí hay una parte, hermanos, en la que muchos han malinterpretado la escritura. Y una de ellas es el verso 7, donde dice todo lo sufre. Vamos a aprender, hermanos, a qué se refiere con todo lo sufre. Lo decía yo la semana pasada en el estudio de este capítulo 7, de este capítulo 13, perdón, que hay ocasiones que te han dicho, hermano o hermana, en especial las mujeres, que la mujer debe de sufrirlo todo. Debe de soportar golpes, hablando en el sentido del amor eros, del amor de pareja, debe de soportarlo todo. Los golpes, las humillaciones, el acoso psicológico, el acoso sexual, porque dice la palabra, todo lo sufre. Bueno, es una mala interpretación, hermanos, de lo que dice la palabra de nuestro Dios. Aquí lo vamos a notar en esta tarde. Vámonos, hermanos, entonces al estudio textual. Dice la escritura, no se goza de la injusticia, mas se goza ¿de qué? De la verdad. Ciertamente Pablo continúa, hermanos, su discurso respecto a lo que no contiene el amor.
así también va a iniciar, hermanos, lo que verdaderamente sí contiene el amor. Una de las cualidades, hermanos, que tiene el amor, ¿cuáles son? Es que no solapa la maldad, hermano. No solapa la maldad, porque el que verdaderamente ama, esa persona no se goza de esas cuestiones transgresoras ni de su transgresor, ni mucho menos de su maldad, sino más bien la persona que ama corrige, hermanos, corrige con la verdad y se llena de gozo con la verdad, se llena de alegría con la verdad, hermanos. Sí, así como el amor describe a nuestro Dios, el mal, hermanos, describe a Satanás, al maligno. El amor está al tanto del mal que hay en nuestro mundo. Muchos se preguntan el día de hoy, bueno, esta cuestión de la pandemia mundial, que no se había visto por muchos siglos, probablemente muchos años, ¿de dónde se originó? Bueno, hermanos, ciertamente la mayor parte de las cosas que el mundo vive, como el calentamiento global, la muerte de personas, la mayor parte de las cosas son provocadas por la maldad del hombre, hermanos. Por la maldad del hombre. Y nosotros, al igual que Lot, hermano, usted se debe de acordar que Lot vivía en una ciudad perversa en Sodoma y Gomorra. Al igual que Lot, nosotros, hermanos, estamos de antemano visualizando esa maldad en la que vive el mundo. Pero jamás nos vamos a deleitar de esa maldad. Así sucedió con Lot, del cual nunca, hermanos, de antemano, jamás él, hermanos, se gozó de la maldad, sino dice la escritura que Lot le dolía su corazón por lo que se estaba pasando en ese tiempo. Note, Dios no se equivoca, hermano, porque antes de que pasara lo de la pandemia, fíjese bien lo que estaba sucediendo. Estaban de antemano los homosexuales, las lesbianas y el liberalismo femenino y todas estas cosas queriendo que se aprueben leyes a su favor, queriendo aprobar el aborto, queriendo aprobar cosas en contra de la voluntad de Dios. Y miren lo que está sucediendo. Un virus, sí, hermano, microscópico, pequeño, está acabando con vidas de muchas personas. Entonces, el amor, hermanos, de antemano, está al tanto del mal que hay en este mundo, pero jamás se va a deleitar en él. Por el contrario, se entristece por los pecados que la gente comete uno contra otro. El mal se puede expresar, hermanos, de muchas maneras. Puede ser intencional o no. Puede expresarse en pecados de comisión o en pecados de omisión. En agria persecución, hermanos, como en tranquila indiferencia. También puede, hermanos, aparecerse en la forma de conflictos nacionales, controversiales de persona a persona, hermanos. Ahora, por otra parte, una de las características, estimados, del Señor acerca del amor son sus esfuerzos constantes, hermanos, por descubrir en la gente las palabras, los pensamientos y las obras buenas y loables, hermano. El amor ciertamente buscará siempre la verdad. Sí, por ejemplo, si tú amas a tus hijos, no los vas a solapar. ¿Cuántos delincuentes que existen el día de hoy? Los culpables fueron sus padres, hermano. ¿Por qué? Porque desde pequeños, usted a lo mejor se ha de acordar de algún acontecimiento de sus hijos, desde muy pequeños, hermanos, vimos algunas cuestiones en ellos. Yo recuerdo que en algunos de nuestros hijos, a lo mejor a usted también le pasó, por su inocencia, hermanos, en las tiendas, en algún centro comercial, tomaban algo, lo que sea, hermanos, un juguete, un dulce, lo que sea. Y al llegar a casa, tú veías que traía ese dulce, ese juguete, que tú no lo habías comprado, y le preguntabas a la criatura, y bueno, el niño te dice de dónde lo toma. Y había padres de familia, hermanos, que lo tomaban como juego, lo tomaban como algo inocente, como no pasa nada. Y conforme fue pasando el tiempo, esa persona creció, hermanos, y se convirtió en un gran delincuente. Si verdaderamente amamos, nosotros, hermanos, si nosotros tenemos ese verdadero amor, vamos nosotros, hermanos, a no gozarnos de esta injusticia. Y vamos a corregir. En este caso, el ejemplo que he puesto, vas a corregir a tu hijo. Y el corregirlo no es solo pegarle, golpearle, no.
es llevarlo a ese lugar donde el pequeño tomó esas cosas y hacerle ver que no es correcto lo que él ha hecho en ese momento. Eso es lo que se tiene que hacer, porque el amor busca la verdad y se goza cuando esa verdad vence sobre la injusticia, hermanos. El amor y la verdad son compañeros inseparables, hermanos, que viven en Dios mismo. Dios comparte esas características en su pueblo, hermanos. Dios dotó al ser humano con ese amor y con esa verdad. Pero ¿sabes qué, hermano? El pecado los corrompió. En Cristo Dios nos renueva el amor. Cuando nosotros llegamos a Cristo, ese amor es renovado y la verdad sale a la luz mediante la morada del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Es así, hermanos, como de antemano el amor, hermanos, no se goza de ¿qué? De la injusticia, sino que el amor se goza de ¿qué? De la verdad. Notemos lo que dice la palabra de nuestro Padre Celestial, hermanos, allí en Romanos capítulo 2, versículo 8. Romanos capítulo 2, versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos. ¿Quiénes son los que son contenciosos? En pocas palabras, hermanos, los peleoneros y aquellos que no obedecen a la verdad. Entonces, tenemos aquí las dos palabras que estamos tratando, hermanos, la palabra verdad y la palabra injusticia. ¿Para quién va a ser la ira y el enojo? Aquellas personas que son peleoneras. ¿La ira de quién, hermanos? De Dios, no de nosotros. La ira de Dios. Aquellas personas, hermanos, que no obedecen a la verdad. ¿A cuál verdad? A las sagradas escrituras, a la palabra de nuestro Dios. Sino que obedecen a la ¿qué? A la injusticia, o sea, a las palabras de los hombres, porque las palabras de los hombres son injustas. Dice la escritura que maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué, hermano? Porque el hombre es injusto. El hombre al momento de llegar al pecado es injusto, hermano. O sea, de antemano no le ha dado a cada quien lo que merece. Es injusto. El hombre busca escabullirse por ahí, hermanos. ¿Para qué? Para de antemano no darle a cada quien lo que merece. Algunos otros versículos más que podemos citar son Efesios capítulo 4, versículo 15, y dice de la siguiente manera: sino que siguiendo la verdad en amor. Nota, hermano, siguiendo la verdad ¿en qué? En amor. Y ese amor es al que Pablo se refiere en este capítulo número 13 de la carta a los Corintios. Crezcamos en todo, en aquel que es ¿qué? La cabeza. Perdón, esto es Cristo. Entonces, hermanos, siguiendo la verdad, aquella persona que está continuamente perseverando en la doctrina de los apóstoles, aquella persona que no se desvía de la verdad, aquella persona que de antemano continúa con las enseñanzas primitivas, esa persona, ese cristiano, es un cristiano que verdaderamente ama, por lo que dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En segunda a los Tesalonicenses, hermanos, capítulo 2, verso 12, dice lo siguiente: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la ¿qué? A la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y lamentablemente, hermanos, lamentablemente en la ciudad de Corinto, como el día de hoy también en la ciudad de Monterrey, como en muchas ciudades más del mundo entero, existen personas, decía nuestro hermano el martes, ¿verdad? Que existen cristianos solamente remojados, y sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no creen a la verdad y se llevan y son llevados y son complacidos. ¿Por qué? Por la injusticia. Aquellos hermanos, lamentablemente lo digo, que han dividido el cuerpo de Cristo, son llevados por la injusticia pensando que lo que han hecho es para el crecimiento de la iglesia. Y a alguien se le ocurrió decir en la ciudad de Monterrey, decir: hermano, pero es que la división es para que la iglesia crezca. No, hermano, eso es mentira. La iglesia no crece bajo la división. Entonces se dejan llevar, se complacieron ¿en qué? En la injusticia. Y ellos, dice la escritura, van a ser condenados. Toda aquella persona que no cree, no en lo que yo digo, hermano, no en lo que dice fulano o mangano, que no creen en la verdad y que son arrastrados. ¿Por qué? Por la injusticia. Otro texto más, tercera carta de Juan, verso 12.
Tercera carta de Juan, verso 2. Ese texto también es muy importante. Y ojalá usted lo pueda anotar ahí en su Biblia, en el capítulo 13, verso 7, estos 3 versículos, para que pueda usted enseñarle a los demás acerca del verdadero amor genuino. Tercera carta de Juan, verso 12, dice: todos son testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdad. A Demetrio, hermanos, su cualificación no era en cierta manera lo que sabía hacer, sino lo que sabía decir. ¿Y qué sabía decir? Las palabras de verdad. ¿Cuáles son? La escritura, hermano. Predicaba el evangelio. Y ese era su testimonio. No él, es que yo antes era borracho y ahora ya cambié. Ese no era su testimonio. El testimonio de Demetrio era que predicaba la verdad. Que hablaba lo que dice la escritura. Todo el consejo de Dios. Porque la palabra de Dios, dice Pablo a Timoteo, es útil ¿para qué? Para redarguir, para enseñar, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea preparado, capaz. ¿Para qué? Para toda buena obra, hermanos. Entonces, ciertamente nosotros necesitamos amar la verdad, gozarnos de la verdad y hacer a un lado la injusticia. Sea quien sea, caiga quien caiga, necesitamos nosotros aprender, hermanos, sí, a poder amar siempre la verdad y hacer a un lado la injusticia. Porque el cristiano genuino, el cristiano que ama verdaderamente conforme el corazón de Dios, ese hombre y esa mujer, ellos son capacitados por medio de la verdad, por medio de la palabra del Señor, para poder, hermanos, para poder señalar, nótelo bien, la injusticia, porque no se goza de ella. Esto es como en los juzgados. El que calla otorga. O sea que si el cristiano sabe de una injusticia, que es lo contrario a la verdad, ese cristiano que se queda callado, a veces aquí en las redes sociales, ¿verdad? Se dice mucho: hermano, no andes peleando, mira, ¿por qué peleas con aquellos? Si no practican lo mismo que tú, déjalos. No, hermano, no podemos hacer eso. Porque entonces quiere decir que nos estamos gozando ¿de qué? De la mentira, de la injusticia. Y nosotros como amadores de la verdad, vamos precisamente a eso. Como amamos a nuestro hermano, a mí me han dicho, hermano, en lo personal, ¿verdad? En lo particular, hermano, es que tú tienes algo en contra de aquel personal. No es personal. Lo que hemos señalado es porque amamos al hermano y deseamos que se corrija. Así como a mí me gustaría, hermanos, que el día de mañana, si yo, porque puede pasar, me desvío de la verdad y ahora, hermanos, me complace la injusticia, a mí me gustaría que usted, hermano, que usted fuera el instrumento escogido por Dios. ¿Para qué? Para ayudarme a corregirme. Para corregirme, hermano. Pero muchos han dicho: no, hermano, es que eso es pelear con los hermanos y eso es de antemano tener una situación de querer ver quién es el que sabe más. No se trata de eso. Es de amar a quien, a nuestro hermano, para tratar de salvaguardar su ¿qué? Su alma. Bueno, el que ama, hermano, se alegra juntamente con la verdad. Porque las dos cosas, ¿cuáles dos cosas? El amor, ¿qué más? La verdad, van de la mano. El amor, la verdad, van de la mano ¿con quién? Con nuestro Dios. Repito, el amor, la verdad, son ciertamente dos cosas que van a la par con nuestro Dios. Sí, hermano, no hay más que decir. Porque el que ama tiene la verdad. Y el que tiene la verdad ama. Y esto es igual a tener a nuestro Dios ¿en dónde? En nuestras vidas por completo. Dice el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan capítulo 14, hermanos, verso 6. Dice de la siguiente manera: Jesús le dijo: ¿yo soy qué? Yo soy el camino. Entonces, ¿quién es la verdad? No soy yo, hermanos. A veces decimos: es que yo tengo la verdad. Espérame. La verdad es Cristo. La verdad está en su palabra. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede acceder al Padre si no es ¿por qué? Por medio de la verdad. La verdad es Cristo. Y ahí está. Subráyele. Léale a aquellas personas, hermanos. Entre ellos los TJ, los TJ, ¿verdad? Que ciertamente no creen que Jesucristo sea Dios.
no creen que Jesucristo sea la persona importante y única para poder acceder al Padre. Note aquí lo que dice. Jesús le dijo: yo soy, no nadie más. Él es el único camino, que es la vida, hermanos, el trayecto, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por Cristo Jesús. Ahí está la clave importante, ¿verdad? Ahora, otro texto más. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 7 y versículo 8. Dice la escritura de la siguiente manera: amados hermanos, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Lamentablemente, hermanos, existían muchos hermanos en Corinto que no amaban. Y ciertos hermanos, aunque habían sido sumergidos, no habían conocido a Dios. Porque Dios, hermanos, está manifestado por medio del amor. Así como el Antiguo Testamento se manifestaba por medio de la nube, así como Dios se manifestaba por medio de la columna de humo, hermanos, ahora Dios es manifestado en nosotros por medio de ¿qué? Del amor. Así lo dice Juan. Amados hermanos, hay que amarnos los unos a los otros, porque el amor, ¿de quién es? El amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios. Toda aquella persona, hermanos, que ha sido lavada, que ha sido justificada, que ha sido perdonada, esa persona debe aprender ciertamente a amar como Dios nos ha amado a cada uno de nosotros. Porque el que no ama de esa manera, de esa magnitud, dice la escritura, no ha conocido a Dios. Porque Dios, ¿qué es? ¿Dios qué es? No es un retrato, hermanos. Dios no es una figura. Dios no es una palomita. Dios es, ¿qué dice ahí? Es amor. Dios es amor, hermanos. Entonces, todo aquel que ha conocido a Dios, pues ama. Así de manera automática ama ¿a quién? A su prójimo, a su semejante. Versículo 7, hermano. Versículo 7. Dice la escritura que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Y qué pasa aquí? Otra vez mencionaba yo a un inicio de la clase, hermanos, del día de hoy. Muchas personalidades, entre ellos sectarios, han dicho, hermanos, que, hermana, en especial a las mujeres, ¿verdad? No se puede usted separar de su marido. No importa que su marido sea golpeador, sea abusador, sea lo que sea un cacique. No debe ni puede separarse, porque dice ahí la palabra que todo lo sufre. Y va a sufrir. Bueno, vamos a ver, hermanos, aquí en esta manera, ¿a qué se refiere? ¿Qué se refiere Pablo con esto? Ciertamente ahora Pablo, hermanos, no define el amor, sino que lo describe, narrándonos sus características. Y lo hemos dicho, que lo personifica, diciendo lo que el amor hace y lo que el amor no hace, ¿verdad? Y dice ahí que el amor todo lo sufre. El amor todo lo sufre. Esta palabra, hermanos, viene del término griego estejo, y es bien importante notarla, hermanos, la cual significa cubrir con silencio, soportar, sobrellevar una molestia o dificultad. Ahora, ¿qué da a entender con esto el apóstol Pablo? ¿Realmente se refiere a lo que la gente dice, hermanos? ¿A lo que el mundo religioso menciona? Que, bueno, mira lo que dice aquí la definición. Cubrir con silencio, usted cállese, no diga nada. Bueno, pues vamos a ver, a eso hemos venido, a eso nos hemos convocado en esta tarde para aprender precisamente esto. ¿A qué se refiere lo que dice Pablo? Es una muy buena traducción, hermano, de la palabra griega en cuestión con la palabra cubrir. Como hoy, ¿verdad? Que te dicen no salgas a la calle, sino que cubre tu boca, ya que después el apóstol Pedro, hermanos, no Pablo, estoy hablando ahorita de Pedro, más adelante en su carta, en la primera carta que él escribe en el capítulo 4, verso 8, dice, el amor cubre ¿qué? Multitud de pecados. Y esto hay que entenderlo bien, hermano, porque Pedro está utilizando estas palabras y mismo Pablo también. La palabra cubrir están usándola los dos. Entonces, para describir esta acción del amor, hermanos, diríamos que el amor cubre la multitud de pecados. ¿Pero a qué se refiere? Bueno, algunas versiones
utilizan precisamente esta palabra. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, hermanos, dice que todo lo disculpa. La Reina Valera dice todo lo sufre. Algunas otras versiones lo traducen como todo lo excusa, todo lo disimula, todo lo aguanta. Entonces, este verbo en cuestión, hermanos, del término griego, hermanos, que nosotros estábamos mencionando, aquí lo tenemos, ¿verdad? El término griego estejo. Este verbo tiene muchas maneras de cómo podemos nosotros tomarlo. Pero la mejor manera de poderlo traducir es eso, cubrir. Acuérdense lo que decíamos ahorita, ¿verdad? Que Pedro dijo que el amor cubre o cubrirá multitud de ¿qué? De pecados. Ahora, tenemos otros textos, hermanos, que nos dicen algo parecido a lo que estamos tratando. En Proverbios capítulo 10, verso 12, Proverbios capítulo 10, verso 12, dice, el odio despierta rencillas, pero el amor, ¿qué hace? Cubre todas las faltas. Ojalá, hermano, que con esto me esté entendiendo a lo que Pablo se refiere con el amor todo lo sufre, ¿verdad? El amor cubrirá todas las faltas. Proverbios 19. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. ¿Qué entendemos en estos proverbios? Bueno, en el Proverbio capítulo 10, verso 12, hermanos, esa persona que en lugar de amar, porque sí, hay personas que nos han hecho daño, hermano, que ellas se han considerado nuestros enemigos. Puede ser en el trabajo, puede ser la familia, puede ser, no sé, en qué, puede ser en la sociedad en donde vives. ¿Por qué no decirlo? Hasta en la misma congregación en la que yo me reúno, puede existir alguien que me odie, hermanos, de esta magnitud. ¿Por qué no decirlo? Entonces dice el proverbista que el odio que despierta rencilla, coraje, celos, iras. Pero lo contrario, el amor que hace, cubre. Acuérdate, esa palabra, hermanos, cubrir. Destapas algo, destapas un agujero y luego lo vas a cubrir. Queda a entender. Tapa, hermanos. El amor tapa todas las faltas. El amor pasa por alto. Así como Cristo, hermanos, el mejor de los ejemplos es Él. Cuando estaba en la cruz del Calvario, pasó por alto, cubrió, hermanos, todas las faltas y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Proverbios 19 dice, el que cubre la falta busca amistad. O sea que si yo el día de mañana te hago algo, hermanos, y tú me perdonas y olvidas por completo eso, porque me amas, bueno, se ha cubierto esa falta, ha quedado sepultada. Y eso es buscar una buena amistad. Más que por ahí dice el proverbista, el que divulga aparta al amigo, comienza a decirle a todo el mundo, vea lo que pasa, el chismerío, por ahí como a veces se le menciona, a veces como se dice. Entonces, el amor, hermanos, es la virtud que arroja un manto de silencio sobre las fallas de otras personas. Por consiguiente, hermanos, aquí encaja claramente bien la idea de cubrir cosas con el manto del amor. Además de la traducción cubre, esa traducción, hermanos, de cubrir, elimina la reducción o la redundancia, ya que la última oración, hermanos, de este versículo dice que el amor todo lo soporta. El amor todo lo soporta. Entonces, ciertamente, nosotros, hermanos, podemos decir que una de las grandes virtudes que tiene ese amor, al cual personifica Pablo, es un manto, al cual cubre bajo silencio absoluto todas las imperfecciones de los demás. A esto podríamos llamarlo cubrir males con el manto del amor. Pero nota, no estoy diciendo, hermanos, que con esto vamos a solapar la maldad. Cuando dice Pedro que el amor cubrirá multitud de pecados, se refiere, hermanos, en cierta manera a aquellos pecados que nos han hecho daño a nosotros. Por ejemplo, el hablar en contra de algún hermano, alguna cosa entre nosotros. Pero, hermanos, no quiere decir que va a solapar las cuestiones, hermanos, de las faltas doctrinales. Claro, si el día de mañana a mí me señalan de falso maestro y con justa razón y alguien me hace volver en sí, entonces, hermano, el amor, hermanos, que me tiene el hermano que me hizo ver esa falla en mí,
El amor va a cubrir, va a sepultar esa falla que yo cometí. Ojalá que me esté comprendiendo, hermano, con esto que de antemano que yo estoy mencionando. ¿Por qué? Porque precisamente eso hace el amor. El amor sepulta, el amor acaba, el amor por completo, hermanos, lleva a la sepultura, al olvido, lo que ya fue perdonado. Pero cuántas veces, hermanos, llega a pasar esto, ¿verdad? Que el hermano se arrepiente y le vuelven a sacar la cuestión de hace años. No, es que no se me olvida cuando pecaste. Por eso, hermano, pero eso ya quedó olvidado. No, es que tú fuiste, no, es que tú fuiste, no, es que tú fuiste. Es que aquel hermano no debe de predicar porque cayó en pecado. Todos hemos caído, hermanos, en pecado, ¿verdad? Entonces, esa es la cuestión que Pablo está tratando en este momento. Ahora bien, dice que el amor todo lo que, todo lo cree. El amor todo lo cree. Bueno, esto debe de pasar, hermanos. Esto es sencillo de entender. Hay ocasiones que los lunes o entre semana que miramos que algunos hermanos no asisten a las reuniones. Ahorita hay una inasistencia, hermanos, muy fuerte en todas las congregaciones. Una inasistencia a pesar de poder tener estos medios virtuales. Lo he dicho siempre hoy, bajo la excusa de quedarnos en casa. Muy bien. Tenemos la comodidad, hermanos, de estar sentados en el hogar, en la casa sin salir, porque hay un virus afuera. Y aún así hay inasistencia, hermano. El día de que se reúne la asamblea el domingo, hermanos, para partir el pan, aún también hay inasistencia. Hay inasistencia, hermano, ¿verdad? Y bueno, tú puedes preguntarle entre semana al hermano, oye, hermano o hermana, ¿por qué no viniste el domingo? No, hermano, es que fíjate que el gato se murió. Bueno, si tú amas a tu hermano, tú vas a creerle. Si él o ella mintió, es allá él o ella y Dios, ¿verdad que sí? Bueno, el amor todo lo cree, hermanos. El amor todo lo cree, dice la Escritura. Esto no da a entender, hermanos, que el cristiano se deja llevar por cualquier cosa. O que es incrédulo. O que es crédulo, perdona, lo que cualquier individuo le dice. Que viene alguien y comienza a decirte cosas acerca de la Biblia en contra de la Escritura o falsa doctrina, y esa persona todo lo va a creer. Este cristiano que ama se prepara, hermano. Se prepara. No desconoce la verdad, más bien conoce claramente los parámetros bíblicos y sobre todo tiene su fe bien fundamentada en Dios, quien le conducirá por la excelencia de los caminos, hermanos, aun cuando todo indique que vaya por otra dirección. Esa persona, ese cristiano, se va a mantener íntegro en la palabra de Dios. No va a creer cualquier soncera que alguien venga y le predique. Claro que no. Aunque aquí diga que todo lo cree, está hablando en el sentido, hermanos, de creer la verdad. Porque ese cristiano que ama está preparado totalmente para defender la Escritura y conoce ampliamente lo que es la verdad. Porque sé que se prepara. ¿Cuándo? Diariamente, todos los días, todos los días. Ahorita hay mucho tiempo, ¿no? A muchos hermanos los mandaron a descansar porque sus empresas donde ellos laboran no son prioritarias y los mandaron a descansar. Y hay tiempo, más tiempo que en otras ocasiones, ¿verdad? Ya a veces decimos o hasta ponemos en Facebook, es que ya no hay yo qué hacer. Tanto que hay que hacer, hermano, que cuando te metes al estudio de la palabra de Dios se te va el día completito, se te va el día entero y cuando menos acuerdas está anocheciendo y ya terminaste algún tema en lo particular. Entonces, el amor todo lo cree, hermanos, todo lo cree. El cristiano verdadero, entonces, hermanos, el cristiano que verdaderamente ama, confiará ampliamente en que Dios hará rectos sus ¿qué? Hará rectos sus caminos, dice el proverbista en el capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice, fíate de Jehová. A eso se refiere, todo lo cree, porque se confía, porque cree, porque totalmente está puesta su confianza en Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia, en tus propios conocimientos, en tus propias habilidades. Reconócelo, dice el verso 6, en todos tus caminos, en todos tus andares, en toda tu vida, y Él enderezará tus veredas. Él enderezará tus veredas. Esto es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios.
El amor todo lo cree en el sentido, hermanos, de que al no haber evidencia firme, al contrario, expresa esa confianza hacia la otra persona. No es movido por cualquier rumor, por sospecha o cualquier duda. No desconfía antes de tiempo. Vuelvo a decir, le preguntaste al hermano o a la hermana, hermano, ¿por qué no vino el domingo? Bueno, es que se murió el gato. Nota bien lo que hemos puesto aquí. Él expresa, tú como escuchaste que el hermano te dijo esto, va a expresar confianza hacia él. Sin andar sospechando, ¿verdad? O escuchando rumores, chismerío o dudas. Ese hermano confía en la palabra de aquel que se murió el gato. Bueno, a lo mejor tiene muchos gatos, hermano, y se le mueren cada rato los gatos, ¿verdad? No lo sé, pero va él a expresar esa confianza en las palabras que el hermano o la hermana le han dicho. El amor todo lo cree, hermanos. Esto no quiere decir entonces que el cristiano que está lleno de amor, hermanos, carece de sabiduría y carece de discernimiento, convirtiéndose, hermanos, en el mejor de los crédulos de cualquier credo, de cualquier doctrina. Claro que no. El amor siempre, hermanos, va acompañado de sabiduría y de sagacidad, o sea, de inteligencia. Entonces, lo que Pablo da a entender aquí, quiere decir, hermanos, que el cristiano entonces, para terminar esta parte, tiene fe totalmente en Dios, quien llevará a cabo su plan divino, aun cuando todo indique, hermanos, que va para otra dirección. Ese cristiano lleno de amor por Dios y por el prójimo, él, hermanos, va a confiar. Ese creyente va a confiar en Dios para que él haga recto sus caminos. Y lo leíamos ahorita en Proverbios capítulo 3, versículo 5 y versículo 6. Siguiente. El amor todo lo espera. El amor todo lo espera. Uno de los aspectos, hermanos, más descuidados respecto al amor, ciertamente, ¿verdad?, por así decirlo, es la esperanza. Ya que podemos cultivar claramente el amor, la fe. Pero si no cultivamos la esperanza, hermanos, pronto podrá venir en nosotros el desánimo. Por eso muchos cristianos, hermanos, que se han retirado, muchos cristianos que de antemano ya no están entre nosotros, son porque cultivaron el amor, cultivaron la fe, pero no cultivaron la esperanza. Hoy muchos le tienen miedo, hermanos, ciertamente. Claro, no vamos a salir a buscar que nos contagiemos, ¿verdad?, del virus, y vamos a buscarle 3 pies al gato cuando de antemano sabemos que tiene 4, dijo un hermano buscándole ruido al chicharrón. Nos vamos a cuidar porque Dios ha puesto a las autoridades, pero no vamos a tener temor, hermano, de ello. No vamos a tener temor de morir por un virus. ¿Por qué? Porque de antemano tenemos la esperanza ¿de qué? De la resurrección para la vida eterna. Sí. Entonces muchos hermanos sí cultivan un poco el amor, un poco la fe, pero en la esperanza se llega a terminar, hermanos, como cuando comienzas a poner una semillita de algún fruto y empieza a dar poquito. Pero como ya no le abonaste, ya no le echaste agua, se muere. Así, hermanos, viene la vida del creyente. Se muere la esperanza. Y al morirse eso, entonces viene el desánimo. Porque el motivo, ¿qué nos motiva a nosotros a ir a nuestro trabajo? Bueno, que va a haber una remuneración económica. Y si no nos motiva nada de eso, entonces ¿a qué voy? Así nos pasa, hermanos, en el sentido espiritual. Así que quien ama debe cultivar grandemente la esperanza. Debe de cultivar el amor, la fe y la esperanza. En todo el sentido de la palabra, hermano. Esperar en Dios, que si el día de mañana muero, aunque no haya virus, sí, hermanos, te puedes resbalar en el baño, puede pasar lo que sea. Tengo la esperanza de que el día de mañana, cuando Cristo venga con voz de mando, con voz de arcángel, yo voy a tener la esperanza ¿de qué? De la resurrección. Vuelvo a repetir. No por ello, hermanos, quiere decir que tenemos miedo por haber cerrado los locales donde nos reunimos, por haber hecho estas transmisiones. No tenemos temor, sino que cumplimos a cabalidad lo que nos mandan las autoridades, porque Dios las ha puesto para nuestro cuidado y nuestra protección, así como Dios usó a Nabucodonosor. Pero, vuelvo a repetir, no tenemos temor, porque Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es
ganancia, hermano. Es ganancia. Esa es la esperanza, hermanos. Porque ciertamente, dijo por ahí un hermano una vez, los que están allá en el paraíso, hermanos, ¿usted cree que querrían venir otra vez? Que se les dijera, oye, ¿quieres bajar un momento a la tierra? No, 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 ¿para qué? Allá, hermano, usted ya sabe que en ese lugar, hermanos, es el lugar de reposo. Ya no hay necesidad de sufrir como sufrimos aquí en la tierra, hermano. Que tienes que bañarte. Ay, poco bañarse es sufrir. Pues sí, hermano, porque hace frío. Que tienes que comer y que tienes que ir al médico, que tienes que cuidar tu cuerpo, que tienes que hacer un sinfín de... Allá no, hermanos. Allá no. Y la esperanza es que el día en el que venga el Señor, dice la Escritura que los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Entonces, el amor, todo lo que, todo lo espera. Todo lo espera. La esperanza, hermanos, es el segundo miembro del trío compuesto por la fe. La esperanza y el amor van de la mano. Muestra que el amor da surgimiento a la fe y a la esperanza, lo cual indica que el amor, hermanos, es la virtud mayor del trío. De estas tres virtudes, la esperanza es a menudo el miembro desatendido, hermanos, pues la fe hace sombra. Pero cabe recordar que cuando un tripié pierde, hermanos, una pata, ¿qué pasa? Se desploma inevitablemente. Cuando un cristiano solo alimenta la fe y el amor y se descuida la esperanza, su vida cristiana, hermanos, sin lugar a dudas va a claudicar. Y Pablo muchas veces usará, hermanos, en muchos escritos de él, de las Sagradas Escrituras, esta cuestión de la esperanza. Esperar. Mayormente en sus epístolas aproximadamente ocurren como 19 veces, ¿verdad? Y de todo el Nuevo Testamento aproximadamente por ahí alguien dijo que 31 veces. Entonces, ¿la esperanza qué es? Es más que paciencia, hermanos. La esperanza es paciente, esperando, hermanos, los resultados positivos que vendrán. La esperanza es lo opuesto al pesimismo y es la esencia de un optimismo saludable. Ahorita que recibimos este comunicado, hermanos, de gobernación, le apuesto que muchos estamos preocupados, ¿verdad? Y no porque vamos a tener un mes más a nuestros hijos en la casa, ¿verdad que no? No es por eso, hermano. Muchos están preocupados. Que porque la economía, que porque aquello, que porque el otro. Hermanos, nosotros como cristianos, recuérdelo, tenemos ese amor que nos lleva a la esperanza. Y la esperanza, hermanos, acuérdese, va conectado de la mano con la paciencia. Entonces tenemos que esperar. Vamos a esperar los resultados positivos que van a venir en el futuro. La esperanza, hermanos, entonces, acuérdese, es lo opuesto al pesimismo. Muchos ya leyeron, probablemente vieron en la mañana la conferencia del presidente de la República. Ay, comenzó, hermanos, el pesimismo. Ay, no, es que el presidente, es que el otro, es que las decisiones, hermanos, nosotros como creyentes no debemos tener ese pesimismo. ¿Por qué? Porque de antemano la esperanza es la esencia de un optimismo saludable. Dios quiera que el día de mañana, cuando salgamos de esto, ¿verdad?, podamos hacer las cosas mucho mejores. Y que veamos, hermanos, y que reconozcamos qué importante es nuestro compañerismo, porque nos extrañamos, hermano. Extrañamos reunirnos como comúnmente nos reuníamos. Pero hay que esperar. La esperanza, hermanos, nunca se centra en uno. Siempre se centra en Dios. Recuérdelo, la esperanza nunca se va a centrar, en este caso, en el presidente. La esperanza nunca se va a centrar en esas personas de las epidemias, ¿verdad? No, ni en los doctores. La esperanza siempre va a estar ¿en quién? En Dios. En la comunión con su Hijo Jesucristo. Así es la cuestión. Y por último, hermanos, dice la Escritura que el amor todo lo ¿qué? El amor todo lo soporta. El amor todo lo soporta. Esta palabra, hermanos, viene del término griego hupomeneo, la cual significa quedarse abajo o detrás. Permanecer, quedarse, figurativamente resistir, soportar. En este caso, las pruebas. Tener entereza, perseverar, padecer, perseverar, quedar, soportar, sostener, sufrir, aguantar o ser paciente mientras pasan por encima los conflictos y oposiciones.
¿Se da cuenta, hermano, que esto encaja con lo que estamos viviendo hoy? Entonces, el que ama, aquel cristiano que ama, todo lo que, ay, hermano, pero no tengo dinero. Ay, hermano, pero no tengo comida. Bueno, dice ahí que soporta. Ay, hermano, pero usted es muy fácil porque si tiene comida. No. Todos tenemos que aguantar, ser pacientes. ¿Mientras qué? Mientras pasa por encima los conflictos y oposiciones, hermano. Todos tenemos que aguantar. Para eso estamos la familia en la fe, para soportarnos los unos a los otros, para ayudarnos los unos a los otros, hermano. En esta cuestión, aunque a veces son fuertes y pesadas las pruebas, hermanos, de la vida, la persona debe de perseverar fielmente, sin ser movido por esas circunstancias. Prosigo adelante hacia la meta, hermanos, como un soldado fiel. ¿A quién? A nuestro Señor. Entonces el amor todo lo soporta. Ese verbo, hermanos, soportar, nos habla de perseverancia. Recuérdelo bien. Tenacidad bajo toda circunstancia. Toda circunstancia, no necesariamente, hermanos, puedo decir que esta cuestión, pero pues lo podemos poner como ejemplo de lo que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Porque es lo actual. Pero puede que no haya pandemia, pero nos puede llegar la muerte de un ser querido, hermanos, la enfermedad de nosotros mismos. Yo se los hacía saber a ustedes que en estos días mi padre fue hospitalizado. ¿Por qué, hermanos? Porque se le detectó lo que muchos no desean tener y ahora ya es diabético. Bueno, ¿qué pasa de ello? Acuérdese bien lo que dice Romanos 8:28. Los que aman a Dios, todas las cosas, la enfermedad, la escasez, la bendición, la abundancia, todas las cosas nos ayudan para bien. Y esto encaja con este verbo, hermano, soportar, la cual de antemano, lo he dicho, nos habla de perseverancia y tenacidad, hermanos, bajo estas circunstancias que estamos viviendo. Entonces, esto significa, hermanos, persistir en tiempos de sufrimiento, persistir en tiempos de dolor, persistir, hermanos, en tiempos de privaciones. Ahorita estamos privados, como quien dice, hermano, aunque no de nuestra libertad total, ¿verdad? Pero estamos guardados. Hermano, no se preocupe. Vuelvo a repetirle. Métase a internet, no esté todo el día en Facebook, ¿verdad? No. Busque información de la Escritura. Pregúntenos, pídanos libros, compre libros. Y yo le aseguro que al hacer esto, hermano, el día se le va a ir así, rápido. Entonces, aquel cristiano que ama, todo lo soporta. Está preparado, hermano, todo lo que hemos visto para estar llegando a la conclusión. Es un aspecto metodológico de lo que es y hace un soldado en la milicia. El soldado está preparado para soportarlo todo, hermano. Para soportar demasiada escasez. A ellos se les entrena, hermanos, ¿para qué? Para la subsistencia en lo más crítico. Cuando claudican, hermanos, su avión en el que van y cae en el agua, ¿verdad? Ellos están preparados para eso. Están preparados para una subsistencia, hermanos, en el desierto, para poder hasta comer lo más mínimo y con eso poder sobrevivir, para beber el agua lo más mínimo y con eso sobrevivir. Esto Pablo lo está tomando de esa metodología. Un buen soldado de Jesucristo, hermanos, todo lo que, todo lo soporta. Todo lo soporta. Y ciertamente, lo he dicho, ese cristiano persiste, continúa, sigue adelante, a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar, hermanos, de la privación, a pesar del odio, a pesar de la pérdida, a pesar de la soledad y ese gran dolor. Él continúa hacia adelante, así como el soldado en la milicia, hermanos, continúa hacia adelante, porque el motor, hermanos, que lo impulsa a él es el amor por la patria. El motor a nosotros, ¿qué es lo que nos impulsa? El amor hacia nuestro Dios y el poder llegar a la presencia de Él. Esto los escritores del Nuevo Testamento lo entendían muy bien. Y ellos ahora nos exhortan a nosotros, hermanos, a uno y a otro, a que perseveremos. Pablo ciertamente nos dijo que perseveremos nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque también reinaremos con Él. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 12.
Pedro, hermanos, de antemano también insta a los esclavos que, por amor al Señor, soporten ser objeto de sufrimiento injusto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19 al 20. Ahorita es lo que está pasando, hermanos, en las empresas, ¿verdad? Muchos los mandaron a descansar con medio sueldo. Híjole, hermano, ¿y qué voy a hacer con medio sueldo? Hermano, no es para toda la vida. No es para toda la vida. No te preocupes. Espera en Dios. Espera en Dios. Sí, hermanos. Y hay que soportar, como Pedro le dijo a ellos, ¿verdad? Ser objeto de sufrimiento injusto. Porque la Constitución nos ampara y nos dice que el trabajador, el empleador, nos tiene que dar, hermanos, el 100%. Bueno, nos van a hacer sufrir de manera injusta, pero hay que soportar este pequeño tiempo. El mismo Juan, en la isla de Patmos, soportaba, hermanos, el exilio por causa de la palabra de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Los sufrimientos, hermanos, que los apóstoles y los cristianos de esa época soportaron por el evangelio son un testimonio vívido y elocuente de su ferviente amor hacia ¿quién? Hacia Dios. Sí, sí, hermano, así lo es. Así lo debemos de ver. De una manera, hermanos, total. Y si lo quiere ver de una manera literal, en un soldado que está sufriendo el combate, la batalla. Entonces nosotros ahorita estamos sufriendo esta cuestión, hermanos, de esta pandemia, de estas situaciones. Pero cuando no hay pandemia también, lo vuelvo a repetir, puede haber, hermanos, por ahí alguna enfermedad, puede haber, hermanos, alguna escasez. Después de que se termine la pandemia, vendrán problemas económicos, eso lo sabemos. Vendrán despidos injustificados, pero, hermanos, recuérdelo, hay que soportar, hay que esperar. ¿Y esperar en quién? En Dios. No en el hombre, esperar en Dios. Así que, amados hermanos, bueno, este ha sido el tema del día de hoy respecto a lo que hemos tratado. Si Dios nos permite, la próxima semana, hermanos, tendremos nuestro siguiente tópico. Del verso 8 al verso 12, tendremos el tópico, la estancia del amor. Ojalá que podamos entender esto y podamos tomar nota también de este tema especial. Del verso 8 al verso 12 veremos la estancia del amor. Es ahí, hermanos, donde vamos a encontrar también grande enseñanza por parte de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Que ojalá que podamos comprender estas cuestiones, hermanos, y sobre todo que podamos nosotros tomar nota de cada una de las cosas que, hermanos, en este día nosotros logramos aprender. ¿Por qué, hermanos? Porque esto podemos transmitirlo a otros. Gracias por su atención, hermanos. Que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes.